en esta sabiduría, usted sabe que la que veníamos hablando era una sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica lo que hace es meterle veneno a la gente en la mente. Ahora, una de las cosas del veneno, hermano, que va a afectar en la mente, en la gente, va a ser esto: el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque por medio del miedo el hombre es sujetado a esclavitud. ¿Ok? Y yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Así que mire lo que significa el miedo. El miedo significa un miedo, temor, reverencia, pero obviamente no es un temor hacia Dios. Yo lo que quiero hablar es sobre phobos, que es un miedo. Y dice derivación, significado, historia del grupo. Basada, grupo es el verbo primario, dice huir. Lo primero que produce el miedo es huir. ¿Ok? ¿Por qué las personas no se acercan a Dios? Por miedo. Porque tienen miedo, hermano. Una, de que le vayan a fallar a Dios. Otra, hermano, de que tienen miedo a algo nuevo. Y las personas sí le tienen miedo a cosas nuevas. Y muchas veces le huyen a las cosas. Y mire, dice, así como una emoción se desarrolla a partir de la acción, el sobresaltarse y salir corriendo sugiere temor. La palabra más antigua de temor es, bueno, ahí lo dice en griego, pero dice, se trata de aprehensión, mientras que es miedo o pánico. Uso general significa huida, susto, aprehensión, ansiedad y pavor. Y en este tiempo, hermano, una de las cosas que más afecta, le voy a decir, a la gente es la ansiedad. La gente se siente ansiosa y se desespera. Y al sentir ansiedad, quiere salir corriendo. Pero eso es algo también espiritual, algo que está pasando. Y fíjese que si una persona tiene este tipo de cosas, o huye, pero aprehensión, ¿qué es aprehensión? Aprehensión es como algo que agarra, ¿no? Es una aprehensión, es como una orden de aprehensión, como una... ¿Por qué no me lo dice Google? Como algo comprimido, como algo que lo oprime. Como sentirse... A ver, Aprensivo. ¿qué es aprehensión? Dígale Google, ese rapidito le dice a uno qué es aprehensión, para ser más precisos. ¿Qué es? Dice, escrúpulo o recelo de ponerse a alguien en contacto con otra persona o con algo de que le pueda venir un contagio, o bien de hacer o decir algo que teme que sea perjudicial o inoportuno, pero también es una idea infundada, extraña. Dice que son, sí, como ideas. Ok, es una idea. Aquí dice los sinónimos: asimiento, aferramiento, rendimiento, captura. Captura. Esa es la palabra que yo quería escuchar. Captura. O sea que el miedo captura. El miedo lo que hace es encarcelar a una persona por dentro en su alma y en sus pensamientos por medio de una idea. Te voy a leer según la psicología. A ver. Dice, la atención es algo que capta la forma de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin afirmar ni negar. Fíjese. Se aprende, pero no hace aprehensión, hace captura, pero la persona no piensa acerca de eso. Mire qué interesante. Ahora, hermano Raúl, ¿qué tiene ahí? Significa que la persona se encuentra encerrada y solo tiene contacto limitado con otros, además como de su abogado. Mire, cuando vino el coronavirus, la gente estaba encarcelada. ¿En dónde? En sus casas. Ahora, yo quiero que usted vea algo, hermano.
que las tinieblas lo que quieren es encarcelar a la gente en sus pensamientos, poniéndoles ideas, sembrándoles ideas en sus mentes. Si alguien, hermano, le empieza a hablar a usted y le empieza a infundir miedo a usted, eso no es de Dios. Usted tiene que discernir por el Espíritu. Y si usted discierne que una persona le está metiendo miedo en su mente, no viene de Dios, porque eso es lo que viene a encarcelar su vida. Hay personas que están teniendo miedo, hermano, hasta tener éxito en esta vida. No se tiran en hacer algo porque les da miedo, y muchas veces no prospera por esa causa. Pero yo quiero continuar porque la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Hermano, una persona ansiosa está desesperada a cada momento y siente, hermano, que le oprimen el pecho. Estar pensando en la misma cosa Constantemente algo, y hermano, y es una ansiedad donde le afecta el cuerpo y se siente esa persona que le falta aún la respiración y siente como que tiene ataques al corazón, pero en realidad es pánico lo que está sintiendo. Es algo, hermano, que está infundiendo un sentimiento contrario. Y ese es el veneno. Ese es el veneno de la serpiente, que el apóstol Pablo dijo. Mire pues, lo que el apóstol Pablo: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza de la devoción a Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiere el diablo, hermano? Meterle miedo a la gente. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Por miedo. Porque tienen miedo que sus tinieblas se les sean expuestas, dice la Biblia. ¿Qué pasa cuando una persona llega a Cristo? Se le empieza a exponer toda la oscuridad que hay adentro. ¿Por qué? Porque Jesús es luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas son expuestas en la persona. ¿Y qué es lo que hace la persona? Yo no quiero que se demuestre que tengo esto. Yo esto lo tengo escondido. Nadie lo sabía. Ahora lo van a saber. Y esa persona empieza a huir y se escapa de Dios, porque no quiere que sus tinieblas le sean expuestas. Pero mire pues, nosotros que ya tenemos la luz adentro, yo quiero hablar acerca de eso. Y como los hijos comparten la sangre y la carne, de igual modo Él participó de ambas, para que más, dice aquí, le faltó la M, por la muerte destruyera al que tiene el dominio de la muerte, o sea, que tenía el dominio de la muerte, o sea, el diablo, y liberara a los que por miedo a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. ¿Cómo tenía el diablo esclavizada a la gente? ¿Cómo? Por el miedo a la muerte. Bueno, ¿usted todavía le tiene miedo a la muerte? Puedo decir que no, pero cuando estás en una situación adversa, te cambian los sentimientos. No se me ha llegado a todavía. Cuando le llega el momento, cuando le llega a tocar la puerta, ¿va? Pero mire, usted de verdad, si usted ha confiado en Jesús, usted ya no tendría que tener miedo a la muerte. Aunque, hermano, la carne es débil, pero sinceramente, hablando la verdad, ¿dónde está usted mejor? ¿Aquí? ¿O fuera? En el reino. Pero es a lo mismo, donde dice que la gente le tiene miedo al cambio. Al cambio. Pero mire, hermano, pero la Biblia describe cuál es el cambio. Mire pues, yo sé que hay un momento donde es tan delgado, una línea tan delgada donde la persona dice: después del velo dejo mi cuerpo, y ahí ¿cómo va a encontrar? Pero el diablo, hermano,
tenía esclavizada hacia la gente por el miedo. Fíjese usted que la gente, aún dentro de las congregaciones, están esclavizadas por miedo al pastor, por miedo a lo que va a decir la gente, por miedo a que si lo van a juzgar o no. Hermano, hasta nos da miedo qué es lo que va a pensar la otra persona. Pero mire pues, eso fue en el tiempo pasado. Ahora, continuemos. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué le está diciendo eso el Señor a Pedro? Porque Pedro, ¿qué va a hacer? Se va a ir, lo va a dejar, se va a huir. ¿Va a huir? ¿Por qué va a huir Pedro? Por el miedo. Porque, hermano, el miedo lo que hace es que te hace que tú huyas. Te hace escapar. No te hace confrontar las cosas, hermano. ¿Y qué es lo que pasa con Pedro? ¿Quién lo zarandeó? El diablo, hermano. El diablo vino y le dijo, voy a zarandear. Padre, bueno, no padre, ¿qué? A Dios, al Padre le tuvo que ir a pedir permiso. Porque dice, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos. O sea, como quien dice, pidió permiso. Y cuando pidió permiso, digo, yo puedo zarandear a todos los discípulos. ¿Y cómo los vas a zarandear? Les voy a meter el miedo para que dejen a su maestro. O sea que los discípulos pueden dejar al maestro. Sí puede, porque hay otro libro. Bueno, si ellos eran apóstoles y los apóstoles habían visto todos los milagros de Jesús, y a pesar de todo eso, les entró miedo y lo dejaron. Ahora yo me pregunto, y me pongo a pensar, nosotros, que la palabra es para nosotros. ¿Qué es lo que te ayuda, hermano, a enfrentarte al miedo? Cristo, dice aquí mi compañero de milicia, pero aparte de Jesús, la palabra, su Espíritu Santo. Y en ese versículo, ¿qué dice? La fe. Hermano, una persona que tiene fe no tiene miedo. Una persona que tiene fe es como David. El rey Saúl y todo su ejército arrinconado porque aquel hombre llegaba y decía, mándenme al mejor de ustedes. Hermano, y nadie quería ir a la batalla. Y de repente llega David, hermano, de la casa de su papá a llevar unos quesos, porque el papá le había dado unos quesos para llevarle a los hermanos. Y le dice el hermano, ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Dónde dejaste a las ovejas, a las pocas ovejas? Tú eres un morboso, has venido a ver la batalla. Eso es lo que has venido, ¿verdad? Y David, no, hermano, David lo que quería llevarle los quesos. Y después David, hermano, dice, ¿y qué pasó? Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, es que ahí hay un gigante. Y ese gigante, lo que pasa es de que ¿quién lo va a enfrentar? El que lo enfrenta se lo tuerce, se lo truena. Hermano, y David dijo, y entonces le dijeron, y hay un premio, el que lo derrote se queda con la hija del rey. David, hermano, joven, ¿va? ¿Qué digo? Aquí soy. Para hoy, dice aquel. Hermano, y de repente llega David
y le dan la armadura de Saúl y no puede caminar con ella. Y David se la quita, hermano, y agarra unas piedras y se va. Y el gigante le dice: tú vienes conmigo con palo como que si yo fuera un perro. Bueno, y David, ¿qué le dice? Tú has desafiado al escuadrón de Israel, de Jehová de los ejércitos. Incircunciso, le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y agarra a David con toda la fe que el Señor estaba con él. Hermano, ¿cuántos años cree usted que tenía David? Unos 17 años David, hermano. Joven, hermano, lleno de fe. Lleno de fe, hermano, porque mire, el joven es atrevido, y eso le venía diciendo hoy a mi esposa. El joven es atrevido. Mire, los apóstoles tenían un rango de 25 años, lo máximo, cuando Jesús los llama. El apóstol Juan tendría como sus 16, 15 años, y los demás tendrían sus 18, sus 19, 20 años. Eran jóvenes los que siguieron a Jesús para hacer la obra maravillosa que hoy predicamos. Hermano, David vence a Goliat. ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo, hermano, le tiene miedo. Le tiene miedo a la fe que tú puedas tener. Y eso es lo que él va a atacar. Va a atacar la fe. Va a atacar la fe del cristiano, del creyente. Y lo va a atacar metiéndole miedo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Y no es la iglesia la misma iglesia? ¿No, todavía no está el Espíritu Santo todavía? Hermano, todavía tenemos a Jesús, la palabra del Espíritu Santo. Todavía tenemos nosotros autoridad en esta tierra. ¿Por qué te vas a amedrentar por algo que viene en el futuro? Hermano, estos huyeron. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Pero si ustedes han revisado el libro de los Hechos, ¿quién es el que se levanta de primero? El que iba ahí a tener miedo y se iba a ir. Y el que se fue más bien y dejó al Señor y lo negó 3 veces por el miedo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hermano, cambia la historia, cambia la situación, porque lo que hace el Espíritu Santo es de que traslada a un hombre terrenal, lo traslada a la dimensión de lo divino. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo, hermano, ya no es terrenal. Alguien que tiene el Espíritu Santo es alguien que tiene un poder divino en su ser, recorriendo en sus venas. Por eso el Evangelio, hermano, lo dice, que el apóstol Pedro dice: estos no están borrachos. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en el último de los tiempos él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y iban a profetizar los hijos y las hijas, y los ancianos iban a tener sueños, y los jóvenes visiones. Y empieza a decir, hermano, pero lleno del Espíritu Santo, con fe. No tenía él ningún titubeo. El apóstol Pablo se levanta, hermano, y empieza a predicar de una manera, hermano, potente. ¿Por qué este tiempo el cristiano es como es? Porque no tiene espíritu, no tiene fe, no tiene. Porque necesita la llenura del Espíritu Santo para que tenga fe. Hermanos, si nosotros somos cristianos y no estamos llenos del Espíritu Santo, somos como cualquier otro hombre. No tenemos el poder del Espíritu Santo, no tenemos poderes.
Usted me dice, hermano, si tenemos poderes. Claro, la Biblia dice que la iglesia tiene poderes. Mire, pero ellos no entendían lo que decían y tenían miedo de preguntarle. ¿Usted le ha pasado que gente, hermano, no pregunta porque tiene miedo? El miedo a qué dirán, el miedo a que si esa persona le va a responder mal, si esa persona, hermano, le va a responder de una manera ofensiva, agresiva, que tome represalias. Hermano, ¿hasta qué punto la persona tiene aún miedo de llegar con su pastor y hablar con su pastor como cualquier otra persona habla, hermano, que no tiene la libertad para hacerlo? Mire, fíjese que tengo este problema, fíjese que me está pasando estos pensamientos, tengo esto en el corazón, fíjese que hermano, que tenga la libertad de hacerlo. Una tiene miedo porque tal vez la información se puede fugar y después ya lo saben hasta en la China. Pero otra de las cosas, hermano, si el diablo está atacándolo a usted, usted tendría que tener toda la libertad para venir y decirme, fíjese, hermano, que me está pasando esto. Fíjese que tengo este problema y me está pasando, y eso me está alejando de Dios. Fíjese que ahora me está alejando algo de Dios, fíjese que yo tengo. Fíjese que ayúdeme a orar, por favor, porque necesito. Porque la serpiente lo que hace es morder, meterle veneno en la cabeza, miedo, y no le vayas a decir, te va a criticar, te tenía en lo alto, ahora te va a ver así en lo bajo. Mira, no le vayas a decir, porque entonces ya no te va a tomar en cuenta, no va a cambiar su perspectiva de tu persona, ya no te va a respetar, ya no vas a hacer esto y lo otro. Y hermano, los pensamientos y el miedo. Y llega un punto la persona donde dice, no lo digo, y se lo calla. Y entonces el veneno, hermano, está fluyendo a un punto en los pensamientos, que la persona empieza a huir y se va. Hermano, no tengas miedo de hablar. No tengas miedo de hablar. Dice que en una ocasión estaba el rey en las bodas. Y dice que vio entrar a uno y lo vio entrar sin vestido de bodas. Y dice que le dijo, amigo, ¿quién te dejó entrar? Y dice que no le pudo decir nada. Se quedó mudo. Porque le debió haber entrado miedo, hermano. Cuando Adán pecó, le dio miedo. También no hablo. Y eso está ahí en Génesis. Pero mire pues, Mateo 25:24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, ¿de qué está hablando ahí? ¿De qué se está refiriendo? ¿Por qué tuvo miedo? ¿De qué tuvo miedo él? De que no produjera más, porque vio que los demás, hermano, estaban trabajando lo que les había dado y estaban, hermano, produciendo. ¿Qué fue lo que Dios te dio, hermano? Porque Dios le ha dado la capacidad a cada uno
para hacer algo, pero también le ha dado dones. Le ha dado dones a la iglesia. Ahora el detalle es de que hay gente, hermano, que puede enterrar los dones que tiene. ¿Y por qué? Porque hay una esclavitud, hay un miedo de usar los dones. A veces, hermano, dice la persona: ay, ustedes que eso como que me da miedo a mí, fíjese. Me da miedo que no vayan a hacer lenguas, que vayan a ser del diablo usted. Y después voy a estar hablando lenguas y tal vez son del diablo, fíjese. Tiene miedo, hermano. Mire, yo le voy a decir algo: el que no se tira al agua no sabe si nadó. Ahí va a estar con el miedo, ahí en la orilla, hermano, ahí en la orilla, y todos echándose el chapuzón. Hermano, el Espíritu Santo, cuando usted empieza a buscar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da los dones y lo activa y lo habilita. Pero si la persona viene y ya fue habilitada y esconde el don, hermano, si tú tienes un don, no tienes que enterrarlo. Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Hermano, el miedo a los jueces de esta tierra, a la gente que te va a criticar. ¿Qué es lo que va a decir la persona de ti? Oh, ya sabe tu pecado. Ya sabe lo mal que hiciste, ya sabe cómo sos, cómo eres. ¿Tienes miedo de que la otra persona, hermano, te vaya a criticar y te vaya a juzgar? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Qué hizo Moisés al tener miedo? Se fue huyendo al desierto, hermano. Y hay gente que se va al desierto espiritualmente, huyendo, porque siente que todos le critican. O en realidad, hermanos, sí pasa que hay personas que son muy criticonas y lo andan juzgando a uno. Pero ¿por qué vas a tener miedo de esas personas? Si esas personas, hermano, fallan igual o peor. Hermano, no te alejes, no huyas. Si aún hay un pecado, hermano, que nosotros pudiéramos haber cometido, dice la palabra: hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, si alguno ha pecado. ¿Por qué te vas a alejar porque pecaste, hermano? No te alejes porque pecaste. Acércate al juez justo y misericordioso, que es Jesucristo, hermano, el abogado. Al abogado, acércate al abogado. Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él te va a limpiar. Pero, hermano, necesitamos reconocer y no huir. Hay gente que se va de las iglesias, hermano, y ya no quieren nada de Dios. A uno le dicen: hermano, entre tantas críticas, y no que sos cristiano, pues, y te andas comportando así, y sos así todavía, y no que vas a la iglesia y que hay que la Biblia la llevas y que ay, hermanito y hermanita y que esto y lo otro, y hermano, y empiezan las críticas. Y yo digo, bueno, el que ríe de último se echa una carcajada.
Hermano, mire, yo le voy a decir algo. La construcción suya no es de la noche a la mañana. Usted va a fallar. Va a fallar en el intento. Pero eso no tiene que meterle el miedo, hermano, de que la gente por esa falla usted vaya a tener que alejarse de Dios. No, acérquese a Él más todavía. Si usted le falló, hermano, acérquese a Él confiadamente. En 5 minutos vamos terminando. Dice: entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón y caballería y su ejército, y lo alcanzó acampados junto al mar, junto a Pi-Hairot, frente a Baal Zephón. Y al acercarse a Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, porque los iban a matar. Pero mire pues, ¿qué significa Baal Zephón? El destructor. Significa en el hebreo Baal del invierno, el Señor del invierno. Allí fue donde ellos estaban de frente, los israelitas, delante de un invierno. Mire pues, nosotros tenemos enemigos que ya dejamos atrás. Cuando salimos, cuando Dios nos rescató y empezamos a ser restaurados, dejamos cosas en el pasado que, hermano, ya se quedaron atrás y que fueron enemigos nuestros. No le digo personas, le digo áreas nuestras. Y de repente, hermano, puede ser que esas áreas lo empiecen a perseguir en la mente. Y hermano, y cuando uno ya mira eso, ya se empieza a preocupar. Porque, mire, este es el tiempo el más frío que existe. No le digo del clima ahorita, que ahorita está calor ahí. El más frío, donde la gente está más fría. Donde la gente, hermano, ha sido atacada por el destructor del invierno, el Señor del invierno, en los corazones. Pero mire lo que hace esta mujer. Esta es la mujer, hermano, que le llama, ¿cómo? ¿La mujer qué? Sabia. ¿Y qué dice la mujer sabia? No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que la sabiduría lo que hace es protegerte, cubrirte por el invierno, por el Señor del invierno. Hermano, si llega un punto donde nosotros nos llegamos a enfriar, mejor no nos hubiera sido haber conocido al Señor Jesús. Porque alguien que conoce al Señor Jesús y se echa para atrás, ay Dios, hermano. Mire, Puro leñazo no va a regresar. usted sabe, hermano, de que una persona que ha sido limpiada y que ha estado siendo purificada, si esa persona deja que vuelva a entrar otra vez lo que lo estaba atacando antes, el estado va a ser peor que el principio. Y eso es un hecho, hermano. O sea que el dejarse uno que la frialdad le llegue al corazón a uno y que uno ya no ame a Jesús como lo amaba antes, es de preocuparse. Yo no sé si usted se hace autoexámenes, autoanálisis.
Pero yo quiero que usted se haga un autoanálisis cuando lo conoció y ahorita. Porque mire, si el amor ha bajado, yo no sé si usted ya se le encendió la alarma y haber dicho usted, se está enfriando mi corazón con Dios. Si usted ya no le platica a Él como le platicaba antes, si ya no lo adora, si ya no llora delante de Él, hermano. Si ya no hay compungimiento en el corazón, hay un problema. Es porque el corazón se puso frío. Y puede ser que Baal, el señor del invierno, es un destructor que pueda llegar a destruir. Porque todos ellos querían atemorizarnos. Ya con esto voy casi finalizando. Pensando ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora Dios fortalece mis manos. Hermano, mire, usted sabe la historia de Nehemías, ¿o no? ¿Sí la conoce? ¿Cuántos conocen la historia de Nehemías? Levanten la mano, quiero ver. Ok, ¿y los demás? ¿No? Vamos a estudiar. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías, hermano. No. Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías fue el que restauró los muros que estaban caídos porque el rey de Babilonia había destruido el templo y los muros. Usted sabe que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó y destruyó el templo y robó y destruyó los muros. Pues Nehemías fue el restaurador de los muros. Él los levantó. Y había un hermano, un enemigo. Sanbalat creo que se llamaba. Sí, sí. Y él le decía, y él, hermano, estaba en contra de que Nehemías restaurara los muros. Porque dice, porque todos ellos querían atemorizarnos. Hermano, una persona que se opone a la restauración y a la edificación de una obra es el puro diablo. ¿Por qué? Porque estas personas querían desanimar. ¿Cómo mete el diablo sus narices en una persona a que no continúe construyendo? Con el miedo, pero a través del desánimo. Hermano, mire, yo me sorprendo, sinceramente, que el desánimo es un torbellino que está agarrando, hermano, así, pero y está llevándose a muchos. Porque el desánimo, hermano, cuando usted se pone a pensar qué es un desánimo, ¿qué se le viene a la mente a usted? Alguien deprimido que no tiene ganas de nada. Hermano, no tiene ganas, pero de nada. Mire, pues, Ni comer, dejemos lo espiritual. No tiene ganas de nada, hermano. Todo le da pereza. No quiere hacer nada. Está desanimada. ¿Y de dónde viene el ánimo? del alma. Del alma. Entonces, ¿cómo está el alma? Está enferma. El alma le debieron de poner, lo encarcelaron con un miedo y lo desanimó. Y ese miedo, hermano, lo oprimió y hace que esa persona no se levante. Hermano, este es un tiempo donde es bien peligroso. Si la gente está desanimada en hacer sus actividades cotidianas y en lo espiritual, peor, hermano. Es una situación donde, Dios mío,
hay una oscuridad donde, hermano, se necesita constantemente estar animando. Hoy mandé un versículo que decía: animaos unos a otros. Hermano, ¿por qué? Porque él lo dice, pero ¿en qué momento lo dice? Antes de que venga ¿qué? Busquémoslo. ¿No lo tienen ahí en su WhatsApp? Díganme. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Ok, punto. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Rápido. ¿Qué es el día del Señor? ¿No? ¿Qué es el día del Señor? Me agarro de malas curvas. ¿No? ¿Qué es el día del Señor? La venida del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El arrebatamiento. ¿Qué es el día del Señor? El día del juicio. El día del juicio. ¿Qué es el día del juicio? Es la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es el día del Señor? La venida del Señor. ¿Qué es ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es el día de la ira del Señor contra la tierra, que es la gran tribulación. El día del Señor es la gran tribulación. No es la venida de Cristo, es la gran tribulación. Pero así le llama la Biblia, el día terrible, el día del Señor. ¿Qué pasa en ese versículo que acaban de leer? Está avisando que viene. ¿Que viene qué? La gran tribulación. Pero ¿qué dice el consejo? ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo antes de que venga el día del Señor? ¿Cuál es el consejo que está dando? Animaos unos a otros, más cuando vean venir que el día del Señor se acerca. Entonces, ¿qué va a pasar antes del día del Señor? Se van a desanimar. Se van a desanimar. Los corazones se enfriarán. Mire, hermano, el veneno de la serpiente hace que la gente se desanime. Hermano, esto es una realidad, esto no es una fantasía. El ánimo es bien importante para que tú te reúnas aquí a oír la palabra, la administración de la palabra. Tú sabes que lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de mí es alertarte y abrirte la mente, hermano, para que tus pensamientos sean purificados y que tu espíritu esté alerta. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasa con la gente que no se reúne? Se enfría y se va. Por ejemplo, si tú le preguntas ahorita saliendo a alguien, ¿cuál es el veneno de la serpiente? Se esconde. Porque la Biblia lo habla. La Biblia habla que Eva fue engañada por la serpiente, pero dice el apóstol Pablo que dice que vayan a ser engañados como Eva fue engañada, la iglesia. Pero la serpiente engaña por medio del veneno. Entonces, ¿cómo? Si tú vas, pregúntale a un cristiano, pregúntale a cualquier cristiano que tú sepas que es un cristiano y le preguntas cuál es el veneno de la serpiente. Ya nos lo dijo el otro día. El engaño. Pero se recuerda que nosotros vimos el engaño la semana pasada. Pero del engaño, ¿qué proviene también? El miedo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el miedo
está operando, atemorizando, para que la gente se desanime y no sigan la verdad. Qué aburrido ir a la iglesia otra vez. No, hermano, ¿sabes? Ese pensamiento tiene que cambiar por tu vida. Si tú amas tu vida verdaderamente, tiene que cambiar ese pensamiento. Tienes que esforzarte, hermano. Tienes que esforzarte en el tiempo final. Este es el final de la iglesia en la tierra. Yo te lo dije con esa portada que acaba de salir el 26 de abril. No es la Biblia, pero la Biblia sí habla de 1335 días, que es la mitad. Y en ese capítulo, ahí habla acerca de la gran tribulación. Entonces, hermano, yo hasta ese versículo llego, porque voy a seguir hablando acerca de eso después. Pero quiero dejarte eso en tu mente y en tu corazón. Anímate. Animaos, ten esperanza. La buena obra que Dios empezó, Él la terminará en tu vida. Ten esperanza y pelea la buena batalla. No te desanimes. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y a darle gracias a Dios, ¿verdad?